Donald Trump ha cambiado la relación entre México y Estados Unidos. Hay quien piensa que esto es un fenómeno temporal, que pronto volverá la cordialidad a la Casa Blanca y que esto significará que volveremos a tener una relación más amigable entre México y los Estados Unidos como la que tuvimos a lo largo de las últimas décadas. Otros piensan, sin embargo, que la situación puede ser definitiva. Nos recuerdan, por ejemplo, que México y Estados Unidos hemos sido enemigos históricos. Nos dicen que Estados Unidos ha invadido México por lo menos en 2 ocasiones y que en el siglo XIX nos arrancó la mitad del territorio nacional. Las amenazas de Trump están registradas en grabaciones de televisión y más vale tenerlas presentes. El presidente de los Estados Unidos ha prometido construir un muro en la frontera con México, lo cual tiene derecho a hacer, pero además quiere obligar a México a pagarlo, lo cual es una imposición que ninguna nación soberana se puede dar el lujo de aceptar. Otra de las propuestas de Trump es que va a obligar a México a cambiar las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que él considera favorecen demasiado a México, o simplemente retirará a su país de ese acuerdo. Las amenazas de Trump han generado toda suerte de respuestas en nuestro país. Quizás ese era el propósito de las pullas del empresario metido a presidente. A Trump le gusta hostigar y humillar a sus rivales, con la idea de que esto los hará reaccionar de manera inadecuada. Muchos mexicanos caen en la provocación, sin darse cuenta de que las represalias que proponen debilitarían a México. Un diputado del PRI, Víctor Giorgana, por ejemplo, ha propuesto que si el gobierno de Trump trata de aplicar un impuesto de 2% sobre las remesas de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos, México debe responder cobrando un impuesto especial de 2% a las utilidades repatriadas de las empresas estadounidenses en México. Otros políticos afirman que si se deroga el TLCAN, México debe cobrar aranceles punitivos a los productos de Estados Unidos o crear barreras a las inversiones que vengan de nuestro vecino del norte. El problema es que de esta manera caeríamos en el juego de Trump y estaríamos lastimando a nuestro país. Los aranceles, los impuestos especiales o las barreras a la inversión afectarían principalmente a México. Algunos políticos y activistas consideran, por otra parte, que lo que debemos hacer los mexicanos es boicotear los productos de empresas estadounidenses que se venden en nuestro país. Esta propuesta es injusta para empezar. Implica castigar a empresas que han invertido en nuestro territorio y que mantienen sus inversiones a pesar de las amenazas de Trump. Pero también es una medida que solo afecta a los trabajadores mexicanos de estas empresas, sin hacerle mella a Trump o a la economía de Estados Unidos. Ante las amenazas de Trump hay 2 factores que debemos de tomar en cuenta. El primero es que nuestro enemigo es Trump y no el pueblo de los Estados Unidos. Mucho mal nos haría caer en la retórica antiyanqui que están manejando algunos de nuestros activistas políticos. El otro elemento es entender que nuestra mejor defensa no es atacar a la mayor potencia del mundo, a los Estados Unidos, sino fortalecernos nosotros mismos como país. Para fortalecer a México tenemos que mejorar nuestra productividad y nuestra competitividad. En lugar de tratar de imitar las medidas de Trump, que no están consiguiendo más que debilitar a Estados Unidos, debemos impulsar políticas públicas que realmente generen una mayor fortaleza económica en México. Trump está tratando hoy de reducir la inmigración y la libertad de comercio de los Estados Unidos, pero a lo largo de la historia, la Unión Americana logró altas tasas de crecimiento y se convirtió en la mayor potencia económica del mundo gracias a que tuvo precisamente altas tasas de migración y una gran libertad económica. En México debemos aprender no de las políticas de Trump, sino de las medidas que crearon la prosperidad de Estados Unidos. Uno de los puntos más importantes es mantener una economía abierta, pero también un intercambio internacional que nos permita concentrarnos en nuestras muchas ventajas comparativas. Pretender cerrar nuestras fronteras ahora, con aranceles de represalia, simplemente haría menos competitiva la economía nacional. Lo mismo ocurre con la migración. Los políticos mexicanos se quejan constantemente de las políticas migratorias de los Estados Unidos, pero las nuestras son bastante peores.
el 13.1% de la población de Estados Unidos nació fuera del país. Esto ratifica la apertura migratoria que durante décadas o incluso siglos ha tenido Estados Unidos. Canadá es más abierto todavía. Una de las consecuencias es que el 20.6% de la población de Canadá nació fuera de ese país. En México, sin embargo, solo el 0.9% de la población nació fuera de México. Esto no es porque nadie quiera venir a nuestro país, sino porque nuestras reglas migratorias son mucho más restrictivas que las de Estados Unidos y Canadá. Esto nos debilita como país, nos impide contar con personal especializado y con empresarios innovadores y audaces. Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad Harvard, señala que la mitad de los docentes de Harvard son extranjeros, mientras que el 52% de los empresarios de Silicon Valley, el Valle del Silicio, el centro de la innovación tecnológica de Estados Unidos y del mundo, también nacieron fuera del país. Cerrar las puertas como lo hace México nos perjudica directamente. Lo mismo ocurre con reglas como las de inversión en bienes raíces. Si cruzamos la frontera a San Diego, nos daremos cuenta de que la mitad de las propiedades en La Joya o en Coronado son de dueños mexicanos. En cambio, en México prohibimos la propiedad por extranjeros de terrenos en las costas y en las fronteras, a menos de que sea a través de un fideicomiso. Estas reglas restrictivas, en lugar de beneficiarnos, nos perjudican al generar flujos de inversiones hacia el exterior sin permitir que vengan flujos equivalentes o superiores de fuera para México. Muchos políticos mexicanos sostienen, como Trump, la idea decimonónica que para mantener la soberanía de un país hay que cerrar las puertas al comercio y a la inmigración. La realidad es otra completamente distinta. La soberanía de un país se construye a fuerza de fortaleza económica y para tener un mayor desarrollo económico se necesita apertura. Algunas de las reformas económicas que se han hecho en los últimos años son y seguirán siendo positivas en el futuro, porque abren la economía mexicana en lugar de cerrarla. La gente muchas veces no se da cuenta de que una reforma es buena sino hasta que pasan varios años y hay amenazas para echarla para atrás. Este es el caso, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha creado millones de empleos en México y que hoy está siendo amenazado por Donald Trump. Para fortalecerse, no es momento para cerrar las fronteras, sino para abrirlas más. Necesitamos una mayor migración, sobre todo de especialistas y empresarios. Debemos reducir los impuestos, sobre todo los corporativos, para que el país sea más atractivo para la inversión productiva. Debemos mejorar de manera radical el Estado de Derecho, para que todos, mexicanos y extranjeros, tengamos una mayor certeza sobre la aplicación de las leyes en nuestro país. Debemos también mejorar la seguridad. No tendremos más inversión si los empresarios siguen siendo extorsionados por criminales o si seguimos teniendo altos índices de violencia. Debemos usar los recursos públicos, no para repartir subsidios y programas sociales, para compra de votos, sino para promover la inversión productiva y la generación de un mayor crecimiento económico y un mayor número de empleos. La soberanía no se conquista con discursos patrióticos, sino con trabajo y con fortaleza económica. Trump es efectivamente un peligro para México, pero precisamente por eso tenemos que enfrentarlo con inteligencia. Si realmente queremos tener un país más sólido, un país más fuerte, tenemos que construir su fortaleza económica. Si tenemos un país con fortaleza económica, ni Trump ni nadie más podrá hacernos daño. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.